Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Durán, decano de la Facultad de Educación Física, egresado de esta universidad en el año 2003. Además de docente, por muchos años también fui deportista, un poco para decirles que los intereses deportivos siempre cambian, pero siempre hay como una línea que uno mantiene muy fuerte. Yo he pasado por fútbol, baloncesto, gimnasia, pero siempre mi línea de base fue los deportes de combate, principalmente el Wushu, que soy actualmente cinturón negro en Wushu. Como pregunta principal, vamos a abordar lo que es la opinión del docente frente al sentido a la educación deportiva. Creo que se han podido dar cuenta que el sentido de la práctica deportiva no es un sentido, son múltiples sentidos. Sin embargo, dentro de esos múltiples sentidos uno resaltaría algunos. Tendría que ver con la cultura del movimiento. O sea, los seres humanos, de alguna forma, a través de los procesos deportivos, vamos formándonos en el desarrollo corporal, pero también en esa forma en que nuestro cuerpo se mueve de forma armónica y se articula armónicamente con el mundo, ¿no? Ese, si lo vemos, podría ser un sentido, si se quiere, técnico, biológico, motriz, es decir, que integra diferentes perspectivas allí, pero se vuelve importante para el ser humano poder desarrollarse con su ambiente y consigo mismo de una forma adecuada. Hay otros sentidos que lo llevaría un poco más en términos filosóficos, no sé si ligado a la marcialidad, que como les comenté es una de las líneas que siempre he desarrollado, y es que el movimiento deja de ser importante si no contribuye a transformarnos como personas. Yo creo que el deporte debe hacer eso y que todo aquello que se dice del deporte en términos disciplinares, pedagógicos, también debe manifestarse en términos de las relaciones consigo mismo, con el otro, con el mundo. Y si tú no eres una buena persona a través del deporte, pero creo que se ha quedado corto ese sentido o la expresión de este proceso en el ser humano. Entonces definitivamente que tiene que transformar, o si no el deporte no está bien, no está completo, algo le falta. Para la siguiente pregunta, consultamos al docente sobre el concepto de deporte. El concepto de deporte uno podría reconocer, bueno, lo que algunos autores han señalado sobre él, podría referirme a la norma, es decir, la ley 181, que ya tienen unos elementos allí predefinidos. Por ejemplo, el afán competitivo, la vinculación a un sistema que regula la normativa como una parte importante de la práctica y obviamente la mediación del movimiento. Pero yo creo y siempre me ha gustado vincular el deporte principalmente al espíritu agónico, es decir, el movimiento con ese espíritu agónico implícito, es decir, la competencia, el afán competitivo que guía ese proceso. Sin embargo, reconozco que ese afán competitivo no necesariamente recae en lo que hoy en día se manifiesta como deporte tradicional, como deporte convencional, porque hay afán competitivo inclusive sin la presencia de un otro que se me oponga, ¿no? Si uno mira los llamados deportes de aventura, la naturaleza es ese elemento que ofrece aquello que yo debo contrarrestar desde mi espíritu agónico. Entonces yo lo mantendría, y qué pena que no llegue a una definición tan exacta, pero en una mirada muy amplia del concepto de deporte, que sí es una práctica, que sí tiene implícito el cuerpo, el movimiento, el ser humano como tal, y que sí tiene un espíritu agónico que se manifiesta en todas y cada una de sus expresiones. Yo lo dejaría en esos elementos muy generales. Lo demás, es decir, lo normativo, lo institucional, lo pondría en cuestión en algunas situaciones, o inclusive podría ser relativo si empezamos a entender las nuevas manifestaciones que tiene el deporte hoy en día. La última, por ejemplo, la inclusión de los juegos virtuales como parte de esta gran estructura de lo deportivo, por ejemplo, sería como una situación que nos toca empezar a comprender.
y que nos ubica en ese lugar donde no necesariamente lo que sabíamos del deporte va a seguir siendo. Abordamos también la consulta frente al concepto de juego deportivo. Con respecto al juego deportivo, sí me basaría de pronto en la perspectiva de Roger Caillois. Él tiene un libro que se llama El juego y los hombres. Allí el juego agónico también está muy bien desarrollado. Sin embargo, entendería que precisamente para llegar a esa perspectiva del juego deportivo no puedo abandonar esa estructura que ya he mencionado. Y otro elemento se articula, que sería la lúdica, la expresión lúdica en el ser humano, pero de alguna manera el juego también pierde su condición natural y se pone en función de lograr aquellos objetivos que el deporte pretende. Es decir, el juego ya no es el juego general de Caillois, sino es un juego en función de favorecer todos aquellos procesos que nos lleven a formalizar la práctica deportiva en un ser humano. Principalmente uno diría que los niños, pero no, realmente todos los seres humanos hacen deporte, todos pueden tener el juego deportivo como una mediación y de alguna manera y en diferentes niveles poder acceder a la práctica del deporte formal. Entonces, el juego deportivo es mediación y una mediación lúdica con otro tipo de estructura, pero que me va aproximando a la formalización de la práctica deportiva. Allí dejaría el concepto en este momento. Para concluir, le preguntamos al docente sobre la importancia del educador en los ambientes deportivos. El rol del educador en los espacios deportivos, pues también, al igual que la pregunta anterior, pues pasa por múltiples lugares. Hay una situación particular que yo siempre he mencionado y es que en la medida en que avanzamos las nuevas manifestaciones de lo deportivo, principalmente aquellas que llaman deportes urbanos, nuevas tendencias, empieza como a diluir el lugar del docente porque se basa en el intercambio de experiencia entre quien sabe y quien no sabe. Y a veces esas prácticas que son muy juveniles excluyen esa figura de autoridad, si se quiere, que es el docente. Allí es donde empieza uno a comprender realmente que el maestro no tiene que ver principalmente con la transmisión de un saber, sino el maestro está allí para posibilitar nuevas preguntas, para ayudar a la construcción de la persona y obviamente cuando ese lugar de transmisión se diluye o se anula, pues empiezan a hacerse importantes otros lugares. Por ejemplo, todo el proceso de desarrollo axiológico del individuo pasa por reflexiones que el maestro está en la obligación de hacer junto a la persona. Ese acompañamiento que también es multidimensional, que el maestro está en la obligación de acompañar con ese deportista y sobre todo entrar nuevamente en el proceso de formación tanto del deportista como de todas las personas que lo acompañan, porque en últimas el maestro también está para formar a la familia del deportista, para formarse también a sí mismo en relación con ellos. Es decir, que uno también permite la formación y permite la transformación del otro y de sí mismo. Entonces yo creo que el maestro hoy en día, con esta sociedad y con esas nuevas manifestaciones, empezaría a ocupar nuevos lugares, inclusive ampliar esa perspectiva a la cual se le había reducido de transmisor de un saber técnico o un saber disciplinar sobre el deporte particular y encontrar otros lugares más complejos, más holísticos, más de esa relación humana.